Alguien quiere cargar servicio a la habitación, señor. ¿Ah, sí? Ya lo veremos. ¡Volad, mis pequeños! ¡Volad! Siga investigando. La entomología es una de las ciencias más antiguas de la historia. En el campo de la biología, esta práctica se conoce como el estudio científico de los insectos, analizando su morfología, comportamiento, fisiología, taxonomía y evolución, la cual ha servido para diversos fines, ya sea en la agricultura, enfocándose en los polinizadores y el control de plagas con el fin de ayudar a los cultivos. La medicina, ya que permite distinguir a los insectos que son incubadoras de enfermedades como el dengue, la malaria y el virus Zika, e incluso se ha usado como método forense para resolver casos policiales de desapariciones o asesinatos. Esta rama zoológica fue creada por el padre de la biología, el mismísimo Aristóteles, quien escribió acerca de conceptos como la generación espontánea y la clasificación de los insectos como animales sin sangre. En la antigua China se tienen registros del descubrimiento del Bombyx mori, o el gusano de seda, hace 5000 años, y hay museos y secciones de museos dedicados a la entomología, como el Smithsoniano de Washington en Estados Unidos, el Museo de Historia Natural de Londres, e incluso acá en Chile tenemos el Museo de Historia Natural en Quinta Normal, al cual fui 2 veces, uno cuando tenía como 10 años y otro el año pasado. Pero si hay un país donde la entomología es sumamente popular, o al menos lo fue durante el siglo XIX y el siglo XX, es en Inglaterra, donde gracias a William Kirby, padre de la entomología inglesa moderna, se sentaron las bases de la ciencia de estudio de los insectos en el país que nos robó el Moai, teniendo el ya mencionado Museo de Historia Natural en Londres y la Sociedad Real de Entomología, que es una de las asociaciones más grandes del mundo respecto a esta rama de la biología. Y hay 2 razones de por qué hablo de esto en un video sobre otra peli de Tinkerbell. La primera es que la entomología juega un papel importante en esta tercera parte, y la segunda es que cada vez me está costando traer temas de conversación para las introducciones, por lo que científicos y marineras, esto es Tinkerbell, Hadas al Rescate. La película comienza con una secuencia de diálogos colgados en la pared que nos cuentan acerca de que los humanos y las hadas nunca han convivido en toda su historia, y hay quienes creen que son reales. Ahora cortamos a las hadas yendo a cumplir su labor durante el verano, incluyendo a Tinkerbell. Rosetta hace que las abejas polinicen las flores, Iridesa mueve la luz solar para los girasoles, Terence y Tinkerbell comparten un momento mejor que los que tuvieron en la película anterior, Vidia mueve el pasto con su brisa, Fon se choca con el pájaro de Twitter y mi vieja despierta a los renacuajos. El grupo llega hasta el campamento de las hadas, Queso llega en su propio transporte y Bubble y Clank llegan con medio reino artesano en el lomo de una paloma. El caso es que Terence le muestra a Tinkerbell el verdadero campamento, que es una pequeña aldea artesana dentro de un árbol, en donde sacan a las mariposas de sus crisálidas para pintarlas con sus colores característicos, afinan el canto de los grillos, le tejen el encaje a la reina y le ponen sus rayas a las abejitas. En eso Terence dice que se va por un par de días para entregar el polvillo a los demás campamentos, y Tinkerbell tendrá que ver cómo no aburrirse. Vidia detiene a la rubia de irse y le advierte sobre no acercarse a los humanos. Silvermist huele una tormenta acercarse, y justo cuando Fawn va a pintar una de las mariposas, un estruendo suena con fuerza, haciendo que las hadas se escondan, y resultan ser humanos en un auto, que me recuerda al que usó Tintín cuando viajó al Congo, así que Tinkerbell va a ver qué están tramando. Resultan ser un padre, una hija y su gato llegando hasta su casa de campo, y Tinkerbell se fija en el vehículo. En eso llega Vidia para decirle que se regrese, pero la rubia está demasiado inmersa en el funcionamiento interno del auto, tanto así que moja a Vidia con el refrigerante del motor. Vidia, ¿estás mojada? No te creo. En eso se nos presentan a Lizzie Phillips y su padre el Dr. Phillips, el cual es un entomólogo, y descubren a la mariposa con el diseño chueco de antes. También que Lizzie sí cree en las hadas, pero el papá no, y también que su trabajo lo mantiene tan ocupado que apenas tiene tiempo para su hija. La niña se va, Tinkerbell planea seguirla junto a Vidia, pero ella no puede volar porque sus alas siguen mojadas, así que no le queda más opción que caminar, mientras que Lizzie construye una casita para hadas. Las dos siguen de regreso al campamento, con Vidia finalmente diciéndole a Tinkerbell que se manda puras cagadas, y para darle la razón, la rubia encuentra un camino de botones, hasta llegar a la casita para hadas de Lizzie. Te dije que no puedes ir a la casa de humanos, ¿recuerdas? Esta no es una casa de humanos, son mucho más grandes. Además, el letrero dice, hadas bienvenidas. Tinkerbell, yo te quiero mucho, pero a veces me da rabia lo tontita que eres. La rubia entra a la casa y se maravilla por el lugar. Vidia le dice que salga, pero Tinkerbell no quiere, así que le cierra la puerta con su viento para asustarla. En eso la morada ve a Lizzie acercarse y trata de advertirle a la rubia, pero la puerta se atasca y no tiene más opción que ocultarse. Tinkerbell trata de escapar, pero ya es muy tarde. ¡Vidia! ¡Esto ya no me divierte! Lizzie se lleva a Tinkerbell a su casa para mostrársela a su papá, pero no le da atención. Pero padre. Aguarda un momento, Lizzie.
Sí, es este tipo de tramas de mi papá trabaja mucho y no pasa tiempo conmigo. El caso es que el padre estudia la mariposa de antes y Tinkerbell y Vidia descubren que en la casa de Lizzie hay un montón de mariposas, insectos muertos y disecados. O sea que fueron testigos de un maldito holocausto. Lizzie decide no decirle a su padre que encontró a Tinkerbell y se la lleva a su cuarto, pero una vez la libera, el gato de la familia la persigue hasta que la niña la encierra en una jaula. Tinkerbell trata de escapar, pero la jaula tiene 2 pestillos, así que efectivamente está atrapada. Vidia vuelve al campamento a toda velocidad, pero la tormenta la alcanza y se las arregla para llegar hasta el árbol, avisando que la rubia fue capturada, pero saltándose la parte en la que cerró la puerta, así que las chicas, Bubble y Clank van a buscarla. El problema es que la lluvia es demasiado fuerte y no pueden volar, pero los papás de Tinkerbell sugieren construir un bote, así que Blaze llama a los 100 pies, las mantis, termitas, chinitas y chanchitos de tierra para construir la embarcación junto al resto de los tripulantes, hasta terminarlo. Fe, confianza Y polvillo de hadas. Mientras tanto, Tinkerbell busca una forma de escapar. En eso, Lizzie llega y la rubia se asusta. Una vez es liberada, la artesana intenta salir de la casa, arrinconándose en el techo al ver que no hay salida. Lizzie trata de calmarla diciendo que ella siempre creyó que las hadas son reales, haciéndoles dibujos desde que tiene memoria. Y al ver que Lizzie medio que le sabe y no le sabe al lore de las hadas, Tinkerbell pierde el miedo y le arregla la casita. ¿Campana? ¡Oh, tu nombre es Campana! Lo dijo. ¿Tinkerbell? ¡Tinkerbell! ¡Lo dijo de nuevo! Tinkerbell y Lizzie se hacen amigas. De pronto su padre entra y la niña trata de hacer como que les hablaba sus dibujos. Y el doctor le da a su hija sus viejos diarios de campo para incentivarla a interesarse por la biología. E insiste que las hadas no son reales. Le dan a los cuadernos y se va quejándose de las goteras, cosa que será importante después. La rubia sale de su escondite y le dice que ya se tiene que ir. Pero como la tormenta aún es muy fuerte, no le queda más opción que quedarse. Y mientras tanto, los amigos de Tinkerbell se embarcan por el riachuelo en dirección a la casa de los Phillips. Y les adelanto que esta subtrama es lo mejor de la película. Tinkerbell se da la buena vida en la casita de muñecas de Lizzie mientras ella la bombardea con preguntas. Esta es la cocina, pero nada funciona. Lizzie le pide a Tinkerbell que le cuente todo sobre las hadas, así que la hadita le dice que tome notas científicas, empezando por saber de dónde nacen, explicándole con mímicas que la risa de los bebés son las que las traen al mundo. Así que empieza un montaje de Lizzie dibujando y anotando todo lo que Tinkerbell le cuenta sobre su mundo y cómo funciona la sociedad de las hadas en general, con cómo creer de Irán Castillo de fondo. Bonita canción, por cierto. Ahora cortamos al bote donde las chicas planean una forma de entrar a la casa Phillips. De pronto Fawn se da cuenta de que a lo lejos hay una corriente que forma una cascada, así que el grupo tiene que hacer maniobras evasivas. Las chicas hacen lo que pueden y Silvermist aprovecha para usar la cascada y salvar a sus amigos. ¡Grande, mi vieja! ¡No encuentro mi pulso! ¡No hay nada! ¡De verdad! Creo que... estoy bien. Todos salieron ilesos, pero están perdidos y no saben a dónde ir. De pronto Vidia nota que Clank encontró un botón, y eso da una pista hacia dónde está la dirección correcta, mientras que Tinkerbell y Lizzie terminan su investigación del lore de las hadas, incluyendo una maldita página con relieve. Aún con todo, Tinkerbell extraña a sus amigas, así que Lizzie en un acto de bondad libera a la rubia y la deja ir con sus amigas, dándole su sombrerito de papel para protegerse de la lluvia y con mucha pena despidiéndose de su nueva amiga. Lizzie trata de mostrarle su bitácora a su papá, pero este intenta detener las goteras de la casa. La niña vuelve a su habitación triste porque su padre la ignora, y en eso Tinkerbell regresa para darle compañía. Mientras tanto, en la subtrama de matar a Dios, Vidia los guía hasta llegar a un camino con agua acumulada, así que deciden cruzarlo, menos Rosetta, que no quiere ensuciarse los zapatos. De pronto Vidia se queda atrapada en el lodo y ahora tienen que sacarla. Clanky, objeto de rescate. ¡Claro, babá! O tal vez podrían hacer que Clank sacara a Vidia del sumidero, no sé, solo digo. Las chicas intentan sacar a la morada del lodo. De pronto aparece un auto a nada de atropellarlas y Iridesa usa la luz de los faroles delanteros para cegar al conductor para salvarlas. El hombre se baja, Fawn hace que los demás se agarran del cordón del zapato y salgan volando del riachuelo, mientras el hombre se va y Bubble y Clank aparece cuando menos lo requerían. De vuelta en la casa, Tinkerbell y Lizzie hacen una fiesta de té, enseñándola a tomar en taza y se queda dormida. La rubia ve al padre poner las tazas por las goteras y desear tener tiempo suficiente con su hija, así que Tinkerbell se pone manos a la obra y trata de arreglar las goteras. Primero usa una bota para detenerlas, pero no funciona porque tiene un agujero. Logra detenerla y se da cuenta de que hay otra cascada formándose, así que usando sus habilidades de artesana logra crear una manguera que expulsa el agua del techo y detiene las goteras. Todo marcha bien, pero Tinkerbell ve a la mariposa sin texturas atrapada en el frasco. Se regresa con Lizzie para decirle que hable con su padre y el tema es que este entra y descubre que las goteras desaparecieron del techo, y Lizzie lo echa de la pieza para que no vea a Tinkerbell, pero ella le dice que le muestre su diario de campo a su padre. Ella va a su oficina, pero resulta que él está desesperado porque la mariposa ya no está gracias a que Tinkerbell la liberó. El papá de Lizzie la culpa por liberarla ya que no hay nadie más en la casa, así que la manda a su habitación.
De regreso con las chicas, estas hablan sobre lo silencioso que es el viaje sin Tinkerbell, con Rosetta haciendo una imitación perfecta de cuando se enoja y preguntándose cómo pudo ser capturada. En eso a Vidia le carcome tanto la culpa que termina admitiendo que fue ella quien la encerró en la casa para hadas, pero las chicas, lejos de enojarse, la entienden porque Tinkerbell es propensa a meterse en problemas y agradecen que al menos estuviese ahí. ¿Con fe? ¿No hay nada? ¿Qué? Que no pueda un hada. ¿Qué? ¡No puedo nada! Creo que así no era la frase. Mientras tanto, Bubble y Clank tratan de ver por la cerca de rocas y encuentran la casa de los Phillips. Dentro de la misma, Lizzie se oculta en su fuerte de almohadas porque su padre no le cree, deseando ser un hada como Tinkerbell. Entonces la rubia decide enseñarla a volar a su nueva amiga, cubriéndola de polvillo y elevándola por los aires. Se suelta de la cama y finalmente vuela por su habitación. Al principio le cuesta estabilizarse, hasta que finalmente logra volar sin problemas. De regreso con las hadas, ellas abren la puerta y Vivian les explica que el papá de Lizzie tiene un holocausto, y en eso aparece el gato de Lizzie, y al ver que Fawn no puede hacer nada con el animal, deciden correr por sus vidas. Clank es lanzado hasta la parte superior de la estantería y su polvo de hadas hace que la vajilla flote y creen un puente con estos, pero el gato es más inteligente y se sube al puente de platos, manda al grupo a diferentes partes de la cocina y ahora el plan es usar el catnip para distraer al gato mientras Vidia va a rescatar a Tinkerbell. El papá de Lizzie va a la habitación de su hija a ver qué es todo el alboroto y resulta que dejó su pieza hecho un desastre. ¿Qué hiciste para dejar tus huellas en el techo? No sé por qué el delivery de esa frase me dio risa. Ahora Lizzie le va a decir a su padre la verdad, y es que estuvo volando gracias a Tinkerbell, pero él ya está hasta aquí de escuchar sobre hadas. Tampoco ayuda que le mostrara su diario de campo con sus anotaciones sobre hadas, así que decide llevarse sus juguetes y sus dibujos. Y en un arrebato de impotencia, Tinkerbell sale de su escondite y le empieza a decir cosas que no se podrían escuchar en una película de Disney a menos que seas Tronares. El padre pasa de estar asustado a estar maravillado por la existencia de las hadas. Vidia también llega justo cuando el doctor va a encerrar a Tinkerbell en un frasco, pero la morada salva a la rubia de ser capturada, siendo ahora ella la que tienen que rescatar. Lizzie trata de detenerlo, pero el hombre se sube al auto en dirección al Museo de Londres. Al volver se encuentran al resto del grupo domando al gato con el catnip, y se reúnen al fin, pero ahora deben rescatar a Vidia, y el plan ahora es usar a Lizzie para volar hasta Londres, ya que ella sí puede volar bajo la lluvia. La envuelven en su polvillo, se resguardan en los bolsillos y emprenden su viaje a la capital. Perdonaditas. Lizzie deja su hogar y se va volando, no sin antes causarle un infarto a su vecina, mientras que Vidia es llevada al museo en el auto del padre de Lizzie, quien está por llegar a Londres. La lluvia dificulta las cosas, así que deciden ir por arriba de las nubes, llegando hasta la capital. El papá conduce lo más rápido que puede, aunque no entiendo cómo es que la policía no lo detiene. Tinkerbell persigue el vehículo, se mete en los componentes, primero trata de tirar los refrigerantes, pero no lo consigue, hasta que ve el cable de la batería y lo desconecta, haciendo que el carro se detenga, cosa que me deja indeciso entre si hacer un chiste de Cadillac o de Aston Martin. Ahora le toca ir al museo a pata, y justo al llegar su hija aparece detrás de ella volando, finalmente mostrando al resto de las hadas que la ayudaron a llegar hasta ahí. Yo creo y es verdadero. Yo creo y es verdadero. Se acercó bastante. El doctor se disculpa con su hija por dudar de ella y Lizzie libera a Vidia. Estando todos reunidos, las hadas se envuelven a los dos en su polvillo y vuelan por Londres. Pero antes de irse a casa, el papá cumple su sueño de mover el minutero del Big Ben. Pues Chad, ¿no? Y la película termina con Tinkerbell enseñando a la Vidia a tomar el té, Lizzie y su padre teniendo un día de campo en la pradera, Bubble y Clank comiendo queque, las chicas haciendo hada honoraria a Lizzie, el gato acariciando a Queso, el papá leyendo la bitácora de su hija, Terrence forzando relevancia y con los humanos y las hadas conviviendo en paz y armonía por primera vez. ¡El fin! Ok, debo decir que me gusta hacia dónde está yendo esta franquicia. Hadas al rescate no solo es para mí una mejora con respecto a la película anterior, sino que hasta el momento es mi favorita de las que he visto. Es una película genuinamente bonita, divertida, con una historia simple pero entrañable, y se nota que sí le pusieron más esfuerzo a comparación de la anterior, y quizás un poco la primera, y eso que esas ni siquiera son malas. Pero bueno, vamos con los puntos positivos. La animación mejoró un montón. Claro, hay veces en las que los renders de los modelos están un poquito raros y Londres sigue viéndose como mapa de PlayStation 2, pero sí debo decir que me gusta que hayan sido más atrevidos con el movimiento de cámaras, el cómo adaptaron a las hadas a un entorno donde la escala se siente mayor y siguen apostando por el lado más atmosférico, creando una ambientación lluviosa, húmeda y hostil que es bastante atrapante, incluso si no hay un peligro inminente, lo que hace de la película bastante impredecible y te dan ganas de seguir viendo. También, aun cuando considero que a comparación de la primera y la segunda, Hadas al rescate es la menos
visualmente interesante de las que llevo, siento que supo defenderse bien, ya que aquí la película no destaca por sus colores vibrantes y llamativos, sino que apuesta por algo más opaco, oscuro y que va más tirada a enfatizar la escala del entorno. Por esto mismo digo que es la más oscura, porque la escala es mucho mayor, los peligros son cosas que las hadas nunca han enfrentado, presentan a los humanos como seres enigmáticos a los que no hay que acercarse, existe una real desventaja de los personajes en el ambiente, y eso sin mencionar el holocausto de mariposas del papá de Lizzie. Por esto mismo sí me gustó que los personajes pasaran por un peligro real en donde todo va en su contra. Es básicamente lo mismo que Shingeki no Kyojin, en donde todos están en un lugar desamparado, tratando de hacer sus vidas normales lo mejor que se pueda. Pero aquí es más armonioso y las hadas son las que voluntariamente van al mundo real para controlar las estaciones del año. Así que puntos para la película por arriesgarse más y dar a los personajes más en lo que correr el riesgo. Los diseños de los personajes siguen siendo bastante buenos, aunque aquí sí se nota que no cambiaron mucho el cómo se visten, por lo menos Tinkerbell tiene diferencias más sutiles como esa faldita de hojas, y me gusta esto porque le dan una vestimenta diferente dependiendo de la estación del año, en este caso el verano, pero al menos aquí destaco el diseño de los humanos, que si bien son un poco genéricos, sí son bastante reconocibles, de modo que me creo que vendría de una película de animación tradicional de Disney, sobre todo de cosas como Regreso a Nunca Jamás, aunque así debo decir que el diseño del papá me recuerda un poco al de Clay Poppington de Mora Laurel, no sé si soy el único. Pasando al guión, me gusta la dinámica de los personajes, empezando por Tinkerbell y Lizzie, es lógico que fue el foco principal, pero sí me gusta esa relación de hermana mayor y hermana menor que tienen, en donde no solo la niña aprende más sobre las hadas, sino que la rubia sirve como una figura de admiración en donde aprende a confrontar a su papá acerca de lo que es real y lo que no. Ambas tienen bastantes cosas en común, por ejemplo su creatividad, ya que una siempre está queriendo reparar o inventar algún aparato que ayude a la sociedad de las hadas, y la otra dibuja, juega y cree que las hadas existen, lo que hace su dinámica bastante bonita y memorable. En cuanto a la de la Tinkerbell pandilla, pues debo decir que adoro cómo la trama crea dinámicas entre todos de una forma divertida. Es primera vez en la que todos interactúan sin que Tinkerbell esté presente y termina siendo divertido e interesante verlas en situaciones como esta, con Vivi alejándose de su faceta arrogante y apática para ser mucho más cooperativa y comunicativa con gente con la que no conecta muy bien, Bobble y Clank teniendo un uso más tirado al alivio cómico que de mentores para su hija adoptiva, y Silvermist, Iridesa, Fawn y Rosetta teniendo un aporte más claro mostrando sus talentos. Básicamente le añade mucha más profundidad a los personajes y en lo personal me gustó más la subtrama de las amigas que la principal por el simple hecho de que es un absoluto caos. También me gusta la dinámica de Tinkerbell y Vivian. Se nota que aún con todo arreglaron sus diferencias de la primera película, con la rubia siendo más amable con la mujer de vuelo veloz y esta última preocupándose porque la artesana no rompa las reglas. En cierto modo me recuerda a la dinámica de Shrek y Burro, pero esta vez se invierten los roles en donde el personaje más hablador es el protagonista y el más amargado es el secundario. Y sí me gusta cómo su relación evoluciona de soportarse a tener una genuina amistad, es una dinámica bastante bonita. Hasta me atrevería a decir que son más shippeables que Tinkerbell y Terrence de la peli anterior, pero no sé qué opinen ustedes. Sí me parece un acierto ver cómo funcionarían las hadas al convivir con el mundo real. Es curioso ver cómo se desempeñan en un lugar más amplio y de una escala más grande. Aquí no hay casas, ni almacenes, ni consulado. Y aunque no he visto el resto de películas, creo que esta es la única de todas en donde no se ambienta en Nunca Jamás, ni en el Reino de las Hadas, ni tampoco se ve a personajes como la Reina Clarion o Hada Mary. Por lo que una vez más, es admirable que hayan querido cambiar la dinámica al enviar a las hadas a un mundo que representa un reto para los personajes. Esto probablemente iría en los puntos negativos, pero sí me gusta el giro que le dieron al tropo de mi papá no me da atención porque está súper ocupado con su trabajo, que se pueden ver en películas como Click, El Regalo Prometido, Mentiroso Mentiroso y Entrenando a Papá. Carajo, hasta Tron Legacy podría caer en la misma categoría, y eso que es mi tercera película favorita de Disney. En el caso de Hadas al Rescate, me gusta este giro porque aunque el papá de Lizzie, a pesar de no tener tiempo suficiente para su hija, sí le inculca un interés por la biología, la investigación de campo y la entomología, cosa que no es común de ver en películas de época donde los trabajos científicos eran casi exclusivamente para los hombres, aun cuando ha habido entomólogas mujeres en la historia, por lo que sí me parece genial que no se hayan ido por ese trilladísimo e insoportable tropo de quejarse porque tu papá paga las cuentas. Una sutileza hermosa es como nos muestran el impacto positivo de Tinkerbell en las vidas del resto de personajes. Los campamentos con sistemas de poleas, maquinaria textil y agilidad en el proceso de pintar y preparar a los animales son prueba de ello. Muestran cómo la revolución industrial que armó Tinkerbell en la primera película tuvo consecuencias a largo plazo, cosa que no se mostró tanto en El Tesoro Perdido y que le da una evolución a la construcción del mundo de la franquicia, pero también se muestra cómo las amigas de Tinkerbell pueden manejar cosas como la construcción y la ingeniería sin necesidad de usar sus talentos, cosa que hace de los personajes más versátiles y capaces de resolver problemas con sus propias manos. Es una forma muy bonita de mostrar el impacto de la protagonista en su mundo sin que te lo tengan que estar diciendo a cada rato. Y una última cosa que me gusta es que al menos nos dan indicios de la época en la que está ambientado Hadas al Rescate.
sorprende, ya que nos mostraron a Wendy en la primera película, cosa que muchos comentarios en el video me dijeron, aquí basado en el auto de los Phillips y en que obviamente Tinkerbell aún no conoce a Peter Pan, nos dan a entender que estamos a finales del siglo XIX, así que es fácil ubicarse en la línea temporal de Disney Fairies. Pero a pesar de ser la mejor de las 3 películas que llevo, eso no significa que no tenga fallos. Una cosa que sí le falta es la presencia de la estación en la que se enfocan, que en este caso es el verano. Sí, es cierto que la intro nos muestran a los personajes haciendo su trabajo con la pradera y la canción del inicio se llama Es verano al fin, pero a diferencia de la primera y el tesoro perdido, aquí no sentí que el verano fuera un personaje más como la primavera o el otoño. Prácticamente puedes cambiarla por cualquier estación y el resultado sería el mismo, y eso la diferencia un poco de sus predecesoras. Es más, creo que toda la ambientación queda más con la primavera que con el verano, más encima que no hay participación de ningún ministro, ninguna ceremonia y no sabemos si los campamentos fueron implementados antes o después de la llegada de Tinkerbell al mundo de las hadas. Así que lo que se ganó con esta película fue a costa de perder aspectos que me gustaban de las anteriores. Es decir, por algo me he encontrado con gente preguntándose, oigan, ¿y la película de verano de Tinkerbell? En segundo lugar, a diferencia de las otras dos, no sentí que en esta los personajes tenían algo que aprender. En la primera era el hacer la diferencia y la importancia de ser apasionado con algo. La segunda era el saber pedir perdón y tener la iniciativa de arreglar las cosas con alguien con quien te peleaste. Aquí realmente no sé cuál podría ser esa lección rimbombante que las otras dos sí tenían, y eso que me veo las películas 3 veces para hacer estos videos. Supongo que esta vez solo quisieron hacer una aventura más grande sin que haya una lección que aprender, y eso no me parece realmente malo. No todas las historias tienen que tener moralejas y es solo disfrutar del viaje. Lo tercero es una contradicción con el lore de Peter Pan, ya que desde siempre se nos estableció que cuando una persona dice no creer en las hadas, estas se debilitan hasta morirse. Vamos, esto lo sé porque la película de Peter Pan de 2003 me grabó su frase en la cabeza a base de traumas, pero aquí el papá se la pasa diciendo que las hadas no existen y que son puras chimoltrufiadas, y aún así ni Tinkerbell ni Vidia parecen ser afectadas por esto mismo. Y sé que me dirán que en la primera película nunca se estableció esto, y tienen razón, pero no olvidemos que es la adaptación del libro que adapta la obra de teatro original, eso sin mencionar que en la segunda película se adaptó esta regla, por lo que no entiendo qué pasó aquí. A lo mejor hay alguna cosa que me estoy saltando, pero no sabría decir qué es. Esto no es culpa de la película en sí, pero sí me llama la atención lo parecidas que son la trama de Hadas al Rescate y Epic el Reino Secreto. Es decir, la protagonista es una chica que se hace amiga de criaturas pequeñas, tiene un padre obsesionado con su trabajo relacionado a los insectos, viven en una zona aislada del campo y la conclusión se basa en creerle a la otra persona acerca de cosas que en la vida real no son probables. Esto no hace de Hadas al Rescate mala, ya que esta vino 3 años antes de Epic, pero sí me parecen curiosas las similitudes que tienen estas dos películas. En dado caso, vayan a ver el video de Epic, que está re bueno. Ahora pasemos a los personajes. Tinkerbell, si bien creo que estuvo un poquito más estúpida del usual, la verdad es que a diferencia de la peli anterior, no se me hizo desagradable. Ponerla en una situación de desventaja logró hacer que su viaje de hacerse amiga de Lizzie fuera entretenido de ver, formando una dinámica bonita en donde la rubia se da un espacio seguro para una niña que necesitaba más que nunca alguien con quien compartir sus intereses. Supongo que Tinkerbell funciona mejor teniendo personajes con los que interactuar que sola como en el tesoro perdido, y esto la hace mi aparición favorita suya en la saga, hasta el momento. Vidia a mí me pareció el mejor personaje por su arco de redención, o mejor dicho, su desarrollo, porque si bien sigue siendo condescendiente, pesada y algo clasista, realmente no es una mala persona. Ella misma se da cuenta cuando ha lastimado a alguien, y se esfuerza en arreglar sus cagadas. Al admitir que fue por ella que Tinkerbell fue capturada, pasa de ser esa mujer apática que detestaba a Tinkerbell a no tener en consideración el siquiera lastimarla, y eso es un giro bastante genial al antagonista que se deshace de la prota, pero empieza a tener culpa cuando el resto la extraña. Lizzie también me gustó como personaje. Sé que hay gente a la que no le gusta mucho por lo inoportuna que llega a ser, pero vamos viejo, es solo una niña. Obviamente querrá hablar de sus intereses con su padre. Es alguien con muchas ilusiones y una imaginación gigantesca, pero que resiente que su papá no esté con ella, y como no tiene madre, haber conocido a Tinkerbell podría haber sido una manifestación de su alma, porque si interpretas la peli desde la perspectiva de Lizzie, la cosa llega a cambiar, pero eso ya es otro cuento. El papá de Lizzie, si bien se entiende que el tipo esté muy metido en su trabajo porque es muy apasionado, tiene una entrevista muy importante y hay que pagar las cuentas de alguna forma, sí es cierto que tiene que dejar imaginar a su hija porque tiene 9 años. Hacerla interesarse exclusivamente en datos científicos es como meter a tu hijo de 10 al gimnasio, pero fuera de todo eso, sí se nota que quiere a su hija y quiere que crezca como alguien inteligente y con futuro, solo para al final terminar creyendo en las hadas y dejar que su hija crezca como ella quisiera ser. En cuanto a otros personajes, las chicas en general sí aportaron su granito de arena. Silver, Mystery y Deza son las que más usaron sus talentos para resolver problemas, Fawn mostró ser una hada bastante perspicaz, Rosetta es la más graciosa por lo diva que es, Bobble y Clank siguen actuando como padres adoptivos, aunque aquí los noté más bobos de lo normal, y Terry
Clarence apenas tiene como 3 o 4 líneas de diálogo a comparación de la peli anterior, así que supongo que las lesbianas ganaron. La música una vez más es bastante buena, aunque siento que a diferencia de las otras dos, el trabajo de Joel McNeely no destaca tanto por sí sola, pero lo que sí destaca son las canciones originales. Es Verano al fin y Cómo creer, ambas de Irán Castillo, que para quienes no lo sepan, es una famosa actriz y cantante mexicana que también es la voz de Jessie en la saga de Toy Story, quien debo decirlo, tiene una voz preciosa y las canciones superan con creces a las de las pelis anteriores. Y por último el doblaje, que sí tuvo un par de cambios, siendo el más notable que ahora solo están Taller Acústico de México y Media Procom de Argentina, y si bien Arturo Mercado se mantiene en la dirección para los actores de México, el actor y director argentino Tian Brass reemplaza a Raúl Aldana para los actores de Argentina, y una vez más, el doblaje es muy bueno. Yo ya me acostumbré a las voces y no me imagino los personajes sin ellas. Eso es demostración de que el trabajo fue excelente. Tinkerbell una vez más es interpretada por Christine Bird, quien ya se estableció para mí como la voz definitiva del personaje, aun cuando ella ya está retirada del doblaje, y aquí logró darle esa personalidad alegre, curiosa, protectora y con liderazgo que al menos acá sí aplica. Vidia es interpretada por Carla Medina, quien no solo es capaz de dar una interpretación altanera al personaje, sino que la hace sonar vulnerable, arrepentida, amable y hasta empática, y eso habla de lo muy buena actriz que es. Lizzie es interpretada por la fallecida Andrea Arruti, quien aún siendo una niña logró dar una interpretación bastante genial de un personaje que es imaginativa, energética y llena de ilusiones típicas de una niña, uno de los talentos que más se extrañan del doblaje mexicano que nos dejó muy joven, que en paz descanse y Dios la tenga su santa gloria. Y el papá de Lizzie es interpretado por Moisés Palacios, quien hace un gran trabajo, me gusta su tono firme, educador y que no necesita levantar la voz para reprender a su hija. Y si tuviera una moneda por cada vez que el actor haya interpretado un personaje de Michael Sheen en una película de Disney salida en 2010, tendría 2 monedas, lo que no es mucho, pero es extraño que pasara 2 veces. Tinkerbell Hadas al rescate es la mejor de las 3 que he visto hasta ahora, que si bien no tiene una elección llamativa a diferencia de sus predecesoras y no logra proyectar la estación en la que se ambienta, compensa todo eso con una historia bonita y caótica, una animación bastante buena, una atmósfera que se sale del molde de lo que hace la franquicia, una muy buena dinámica de personajes y en general me está gustando la dirección en la que va la saga. Es cierto que no es tan espectacular como las anteriores, pero aún así, aquí está la que de momento es mi favorita de la saga. ¡Ey! Gracias por quedarte hasta el final. Esta semana ha estado lloviendo mucho, las calles se han llenado de agua y en lugares que no son donde vivo la han pasado del asco. Incluso en mi casa hubo unas goteras que al final sí terminaron arreglando, así que no sé cómo la habrán pasado los que viven en regiones, pero les mando fuerzas. Y también, gracias a todos los que han apoyado con el documento que Pink, Keke y yo estamos haciendo. Fuerza a todos los venezolanos que aún con todo y el gobierno en contra, están de a poco saliendo adelante. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle a like, comentar qué te pareció el video si estás en desacuerdo, compartirlo si tienes tiempo, no olvides seguirme en Twitter e Instagram y nos veremos en la siguiente ocasión. Soy el Conejo con Mochila y nos vemos en el Secreto de las Hadas.